Ya. Bien, vamos a compartir hoy el mensaje. Quisiera también entregar un PowerPoint. Y hoy vamos a compartir sobre el tema que comienza con una pregunta. ¿Somos una voz que clama en el desierto? Como iglesia, o hablemos del cristianismo en forma general, uno puede preguntarse, ¿somos una voz que clama en el desierto? Entonces la idea es que podamos ver el mundo donde nos ha tocado ser iglesia. ¿Cuál es el mundo que nos ha tocado vivir? Y para eso yo quisiera hacer una analogía con lo que fue el tiempo de Juan el Bautista. Y hay una frase que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 22 y 23, que dice, entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Es decir, aquí estamos viendo que en el tiempo de Juan el Bautista, el mundo no era un mundo fácil, era un mundo difícil, era un mundo lleno de mundanalidad, lleno de pecado, llena de mucha gente que no buscaba a Dios, de mucha religiosidad, de mucha pobreza, de muchos endemoniados, muchos enfermos. Eh, y en ese tiempo a Juan le tocó preparar el camino del Mesías, de Jesús, pero no le tocó un tiempo y un mundo fácil, al punto que él llegó a decir, soy una voz que clama en el desierto. Cuando uno piensa en el desierto es que no hay nadie, es que no hay personas que estén con los oídos prestos a escuchar, no hay ningún ánimo de seguir a alguien o de escuchar el mensaje de alguien. Es un desierto. Y muchas veces uno piensa, nos ha tocado un tiempo duro en esta sociedad que vivimos hoy. Y es verdad, no es un tiempo fácil, pero también el ejemplo de Juan el Bautista nos puede ser de motivación para nosotros. Y yo quisiera compartir en esta tarde ya eh, algo sobre lo que es nuestra sociedad, describir un poco la sociedad actual, que se llama la posmodernidad. No sé si usted ha escuchado ese término. Espero no enredarlo ni confundirlo más, pero yo quisiera llevarlo a que meditemos en forma más bien sencilla eh, sobre lo que es la posmodernidad. Estamos en un tiempo que se denomina así, posmodernidad. Algunos también estudiosos lo llaman el poscristianismo, o sea, tiempos donde el cristianismo ya no es relevante para mucha gente, ya no es importante, ya no se quiere escuchar acerca del cristianismo. Y estamos en este tiempo de la posmodernidad. Y yo quisiera que veamos lo que es este término para que lo conozcamos un poco. También veamos lo que es la modernidad o lo que vino antes de la posmodernidad, el escenario que había antes. Eh, y luego vamos a finalizar con 6 consejos, pueden ser más o pueden ser menos, 6 consejos que nos pueden ayudar como iglesia en forma general, hablo yo, como iglesia de Cristo, ¿m? Y que también nos puede ayudar a nosotros. Bien, aquí tenemos la posmodernidad y vamos a decir que este concepto, la posmodernidad, ha sido dividida en 3 grandes sectores. Primero, como un movimiento artístico. Segundo,
como un periodo histórico y por último como una actitud de pensamiento. Es decir, ha sido algo que ha permeado toda la sociedad, en el arte, en la historia, en la forma de pensar de la gente de hoy. Mayoritariamente los jóvenes piensan muy distinto a lo que somos ya nosotros, personas que tenemos ciertos años y tenemos ya una forma de vida, un estilo, una estructura, eh, tenemos valores absolutos que nos entregaron y es muy difícil que nos puedan mover de esas estructuras, pero las personas de hoy no piensan igual. El pensamiento de ellos es distinto. Ellos fueron criados y formados de una forma diferente. Y es importante destacar que el término posmodernidad fue introducido a fines de la década del año 1940 por el gran historiador Sir Arnold Toynbee, aunque se volvió popular hasta 1979 con la publicación del libro La condición posmoderna, escrito por Jean-Francois Lyotard. Para Lyotard, por ejemplo, este francés, la posmodernidad es más que un movimiento artístico, es el rechazo a todas las ideologías y a los sistemas de creencias que legitiman la existencia del mundo occidental. Según este autor de origen francés, los sistemas de creencias que gobiernan el mundo occidental son más que mitos, cuentos o, como él mismo los llama, metarrelatos. O sea, todo aquello que fue formando, dice él, el mundo occidental, los conceptos, la filosofía de vida, las estructuras que se fueron formando, él solamente lo llama mitos, cuentos o metarrelatos. Y el cristianismo está dentro de lo que se piensa según el pensamiento postmoderno. Por consiguiente, afirma Lyotard, el objetivo de la posmodernidad es el de descartar creencias universales que durante años imperaron en épocas pasadas, pero que ahora deben ser dejadas atrás. Y es interesante destacar que para Lyotard, uno de esos grandes metarrelatos que formó el pensamiento y la cosmovisión de la cultura occidental fue precisamente el cristianismo y su mensaje, según Lyotard, y todo el pensamiento postmoderno. Por consiguiente, dado que el cristianismo es un metarrelato, este, según el pensamiento postmoderno, ha quedado en bancarrota como respuesta a las inquietudes y problemas del hombre contemporáneo. Es un poco la descripción de la posmodernidad, así en forma muy sucinta, muy resumida, para que nos demos cuenta con qué tipo de personas nos estamos relacionando en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Eh, las personas no piensan igual que nosotros como hijos del Señor, hijas de Dios. Tienen otra forma de ver la vida, tienen otra cosmovisión de la vida, entienden la vida de distinta manera. Entonces, es allí donde se produce la dificultad, que podríamos decir, bueno, Juan el Bautista igual fue difícil para él, porque era como que predicaban en el desierto, era una voz en el desierto, nadie escuchaba, nadie quería escuchar, nadie quería volverse de su pecado, nadie quería arrepentirse. Y en el tiempo actual también encontramos ese tipo de estructuras mentales y de práctica de vida en muchas personas. Avanzamos un poco y vamos más atrás en la historia, mucho antes de la posmodernidad, para que lo entendamos mejor. La posmodernidad fue precedida por dos grandes periodos históricos conocidos como la premodernidad y la modernidad en sí. Según los historiadores, la premodernidad fue un periodo de aproximadamente 500 años que abarcó desde el año 1000 hasta el 1500. Esta etapa también es conocida en la historia como la Edad Media. Esto se estudia mucho en los colegios, en las universidades, la Edad Media, la Edad Oscura. Algunos no piensan de la misma manera, que allí algo también se aprendió y se avanzó. Durante esta, la humanidad se caracterizaba por creer en valores universales. Por ejemplo, en la Edad Media, la sociedad se organizaba de manera jerárquica, creyendo que tal organización reflejaba el orden del universo.
En cierto modo, la gente creía que el rey gobernaba con autoridad divina y que los principios y leyes estipulados por el Estado provenían de Dios mismo. Y también la Iglesia Católica gobernaba en aquel tiempo. Ellos eran autoridad máxima. Había esa jerarquía. Todo lo que ellos decían como iglesia, aunque ni siquiera haya sido bíblico, pero todo lo que ellos decían como iglesia se creía y nadie podía rebatir aquello. Entonces teníamos ese tipo de sociedad y también era una sociedad teocéntrica, o sea, Dios era el centro de todo. Estamos hablando de la cultura occidental. Dios era el centro de todo. Es por esta razón que nadie se atrevía a cuestionar las leyes derogadas por el Estado, y si alguna persona o pueblo lo hacía, era reprimido por el Estado. En otro orden, la premodernidad se caracterizó no solo en creer en valores universales, sino también por creer en la verdad objetiva. Sin embargo, aunque aceptaba la verdad como objetiva, también se creía que la misma era de exclusividad de ciertos grupos privilegiados. Según lo escrito por John Paulian, en la premodernidad, el individuo promedio no intentaba distinguir entre la verdad y la falsedad. No le importaba, no le interesaba. Lo que le decía la jerarquía, lo que le decía la autoridad, eso ellos lo consideraban que era lo que había que hacer. La gente común era ignorante. Recordemos que en ese tiempo la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, solamente estaba el clero y los nobles, los reyes, los que tenían acceso a la escritura y a la lectura. La gente común era ignorante y no le molestaba. Pensaban que solamente el clero o la iglesia tenía la verdad. Así que si una persona medieval quería conocer la verdad, hablaba con el sacerdote, aceptaba lo que éste dijera y así eran las cosas. Nadie cuestionaba nada. La premodernidad concluye como periodo histórico en el año 1500 a raíz de tres acontecimientos capitales para la humanidad: el descubrimiento de América, el Renacimiento y la Reforma Protestante, de la cual conocemos un poco más con Martín Lutero. Es entonces cuando, ¿cierto?, lo que imperaba en la época medieval, surge el periodo histórico conocido como la Edad Moderna. De allí, eh, después de la Reforma Protestante, muchos hablan de que ahí comienza la Edad Moderna, porque por el hecho de que la imprenta fue un gran invento donde se pudo traducir la Biblia y se pudo enseñar a leer a mucha gente del pueblo, del vulgo, y ya no solamente el clero y los nobles tenían ese privilegio, sino que la lectura y la escritura fue entonces masificada. Según Antonio Cruz, es un escritor cristiano, tiene algunos libros bien interesantes. La modernidad fue el tiempo de las grandes utopías sociales y de los grandes actos de fe. El ser humano, con la fuerza de la razón, se creyó autónomo e independiente. Estamos hablando de la modernidad. Ya no era necesario recurrir a los mitos para explicar los misterios de la naturaleza. Se confiaba en que la ciencia solucionaría todos los problemas del hombre y acabaría con la ignorancia y servidumbre de los pueblos. Sí, se pensaba que en la modernidad, cuando comenzó toda esta época de los inventos y avanzó la ciencia, lo que se llama la ilustración o el iluminismo, la sociedad pensó que ya no tenía mucho que creer en Dios, porque ya la ciencia y la tecnología les iba a ayudar a hacer de este mundo un mundo mejor. Pero sabemos que todo aquello no fue así, porque la condición del ser humano siguió siendo la misma. Los problemas del ser humano siguieron siendo los mismos y incluso aún más aumentaron los problemas del ser humano. La modernidad, según escribió John MacArthur, también un cristiano, ¿cierto?, conocido por muchos, se caracterizó por la creencia de que la verdad existe y que el método científico es la única forma para determinar esa verdad. En la llamada era moderna, continúa MacArthur, la mayoría de las disciplinas académicas, filosofía, ciencia, literatura y educación, fueron modeladas por suposiciones racionalistas. En otras palabras, el pensamiento moderno trató la verdad como el árbitro final de lo que es verdadero. En forma breve, el modernismo fue el movimiento que enfatizó la razón y que se expresó de forma más completa mediante la ciencia. De acuerdo a Alejandro Medina, el modernismo tenía como fundamento la consigna de una ciencia objetiva, una norma universal, una ley y un arte autónomo regulados por lógica propia. En conclusión, podemos decir que los periodos que precedieron al posmodernismo
se caracterizaron por la aceptación de principios universales y la objetividad de la verdad. Sin embargo, las cosas cambiaron. El modernismo es dejado atrás, cediendo el paso a un nuevo periodo histórico y a una nueva forma de pensamiento. Claro que sí. Ya no se cree en verdades absolutas, en verdades universales, se cuestiona todo, y eso fue lo que dio paso a la posmodernidad, ¿ya? Dejando atrás la modernidad donde la lógica, el pensamiento racional, los principios, los valores, ¿cierto? Si funcionaban y encajaban y tenían cierta lógica, se aceptaban como verdad. Pero en ese tiempo de la posmodernidad ya todo se cuestiona, no todo se acepta así tan fácilmente. El nacimiento de la posmodernidad, según Thomas Oden, la Edad Moderna duró exactamente 200 años, desde la toma de la Bastilla en 1789, en la Revolución Francesa, hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Es en este año cuando los escombros del modernismo surgió el posmodernismo con el propósito de redefinir todos los valores y actitudes sociales, políticas, económicas y religiosas heredadas de la era moderna. En su libro titulado En busca de certeza, el famoso apologeta cristiano Joseph McCowen escribió que, abro comillas, el ideal democrático de que la mayoría toma las decisiones, aumentado por los principios de igualdad y tolerancia, ha llevado a muchos a aceptar el principio de que cualquier cosa que la sociedad apoye lleva el peso de la verdad. Posiciones a favor del aborto, la homosexualidad, la eutanasia y la libertad sexual se convierten en correctas si la sociedad en conjunto dice que lo son. Muchas personas hoy en día insisten en que tienen el mismo derecho de adoptar otros valores como aquellos que optan por la fidelidad, la castidad, el amor y la justicia. No ven ninguna diferencia real en la validez de cualquiera de los dos lados y no tienen ninguna manera de determinar esa diferencia aparte del consentimiento de la mayoría. Si nos damos cuenta, no hay verdades absolutas. Cada uno tiene su verdad y cada uno la interpreta a su manera. En el fondo, para hacerlo más sencillo, esta es la sociedad moderna. Ya todo lo que se puede consensuar con la mayoría y si la mayoría lo acepta, eso es lo correcto. No hay ninguna verdad que uno diga esto es una verdad absoluta, universal, hay que tomarse de esto es objetivo. No, eso puede ser para ti, pero no es para mí. Yo lo veo de otra manera, yo lo siento de otra manera, yo lo interpreto de forma distinta y nadie puede imponer al otro su verdad. En este tiempo, si alguien le impone al otro su verdad, se va a llamar que tú lo estás violentando, tú lo estás obligando a hacer algo, ¿ya? Entonces, son un poco las características del mundo donde nos ha tocado vivir. Pero aquí llegamos a lo que tal vez nos interesa, pero había que hacerlo otro como un contexto para que lo podamos entender mejor. 6 desafíos que tiene la iglesia hoy. Pueden ser menos, pueden ser más, ¿cierto? Uno puede tener una mirada distinta, pero vamos a ver estos desafíos. Y vamos a tomarnos de este desafío en que cuando se estudia, se investiga cómo fue la iglesia cristiana en los primeros siglos, ya comenzando en lo que relata el libro de los Hechos, en los siglos que siguieron, los primeros siglos del cristianismo, se dice que la iglesia tuvo que vivir en una sociedad totalmente contraria al cristianismo. Y entonces vamos a ver algunas de esas cosas que había. El contexto que enfrentó la iglesia cristiana del primer siglo fue muy similar al actual. Un mundo gobernado por el paganismo, amante del pecado, con una espiritualidad libre, signado por el libre comercio, desarrollado con un gran idioma como latín, el griego, y con leyes que se extendían uniformemente el derecho romano bajo el dominio de Roma. O sea, era una especie de globalización también, y donde la vida de aquella sociedad no era una vida libre del pecado, había una mundanalidad muy extendida, había una espiritualidad libre, cada uno tenía sus dioses, eran amantes del pecado, era un comercio de ir y venir, de puertos y puertos, y había también muchos tipos de enfermedades sexuales,
y también había un idioma común que los aglutinaba, y podríamos hablar también de una globalización en aquellos siglos. Y los desafíos de predicar el Evangelio no fueron menores. La iglesia utilizó una amplia variedad de formas y acciones para anunciar el nombre de Jesús en cada rincón del imperio, según el Espíritu les daba. La iglesia impactó al imperio romano por medio de un proceso de cambio espiritual. La iglesia conmovió las ciudades a través de la proclamación del Evangelio. Saturaron cada ciudad con múltiples formas de compartir la palabra de Dios. Proclamaban a Jesús como Señor. Por medio del arrepentimiento, miles y miles de personas tuvieron un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, el Padre de todos, que los impulsaba en unidad, aún en medio de la adversidad. La iglesia llevó adelante un proceso de transformación basado en el amor. Encarnaron los valores del reino. Dios intervino poderosamente en la realidad del imperio romano, haciendo milagros, señales extraordinarias, pero fundamentalmente por medio del amor. Entre ellos no había ningún necesitado. Nadie hacía el propio lo que tenía, sino que servía para ayudar a otros. Fue en esos primeros siglos del cristianismo, después de lo que relata el libro de los Hechos, cuando el cristianismo invadió todo el imperio romano. Y ellos tenían prácticas, por ejemplo, donde si había un niño que nacía enfermo, ellos lo podían dejar en un basurero. No tenían cierto amor hacia esas criaturas, eh, no había valor hacia la vida humana. Y fueron los cristianos los primeros que fueron los que crearon los orfanatorios, los que ayudaron a los desvalidos, a los huérfanos, a las viudas, a todos los que la sociedad desechaba. Fue la iglesia cristiana la que fue dando impulso entonces de ayudar al prójimo y de amar al prójimo. De esta forma se dio a conocer el cristianismo. De esta forma el cristianismo fue irrumpiendo en las distintas capas sociales hasta que muchos fueron creyendo en Cristo también como su Señor. El primer desafío que mencionaremos es el de ser pertinentes. Necesitamos básicamente volver al criterio que utilizaba Jesús cuando interactuaba con las personas. Conocía su problemática, sabía sus necesidades, pero fundamentalmente se acercaba a ellos con un lenguaje claro, simple, que trasuntaba cercanía, proximidad. A los agricultores les hablaba sobre agricultura, a los pescadores sobre pesca, a los sembradores sobre siembra. A cada realidad y a cada contexto, de manera integral, les acercaba los valores del reino. Muchas veces nos cuesta a nosotros ser pertinentes, porque espiritualizamos todo, incluso nuestro discurso, nos volvemos lejanos y reales, como si no tuviéramos interés por la persona y su realidad social. Y claro, usamos mucha terminología litúrgica, evangélica, la gente a veces no nos entiende, y nos alejamos de la realidad de la persona, de lo que está viviendo, lo que está sufriendo. Y eso, ¿cierto?, hace que haya una distancia mucho mayor si queremos alcanzar a este mundo que piensa distinto a nosotros. Entonces, el primer desafío que mencionamos es el de ser pertinente con el mensaje. Sí, yo hablo con una persona y la veo en necesidad, pero yo solamente me enfoco en decirle, venga a la iglesia, lo invito al culto, venga a la iglesia, venga a tal actividad. Pero estoy sabiendo que está en necesidad de salud, que tiene carencia de alguna cosa material, no tiene trabajo, y yo no me preocupo de eso, entonces me estoy siendo pertinente. El segundo desafío es el del compromiso. Una iglesia que realmente está comprometida con el Evangelio de Jesucristo es consciente de la necesidad de las personas y sus carencias, no solo espirituales, sino afectivas, económicas, laborales, sociales y familiares. Jesús se comprometió con las personas integralmente, sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, dio de comer a los hambrientos, revivió a los muertos, consoló a los que sufrían y perdonó a los pecadores. Un compromiso sin acción es indiferencia y una fe sin compromiso es simplemente religión. El apóstol Santiago le escribe al respecto, que la religión sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas. O sea, está hablando de la necesidad de las personas en forma integral para que el Evangelio también se haga cargo de aquello. El tercer desafío es el de ser exitosos a los ojos y con los parámetros de Dios. Gran parte de la iglesia actual se amoldó a los valores del mundo. ¿En qué sentido? A sus patrones, a sus esquemas, a sus parámetros de éxito.
Pensamos que son exitosos los ministerios grandes, los que movilizan gran cantidad de personas, los cultos vistosos, deslumbrantes, es lo que se llama cultura de la plataforma. Claro que sí, uno puede aspirar a crecer, porque así podemos alcanzar a más personas. Eso es así, no lo podemos mentir. Esto sin duda es importante, porque la iglesia está llamada a salvar a la mayor cantidad de personas posible. No obstante, el éxito en sentido bíblico se mide por los frutos, se mide por la exteriorización y encarnación de los valores de la cultura de Jesús. Lo dice, haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, aquí no es solamente pantalla, no es solamente, ¿cierto?, que podamos ser grandes y mostrar, ¿cierto?, que somos un gran número de personas. Lo importante es que se nos mide por el fruto que demos en nuestra conducta, en nuestro testimonio, cómo estamos viviendo la fe. Entonces, encarnar realmente los valores de la cultura de Jesús. Haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Somos exitosos cuando somos obedientes, cuando somos santos, cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando amamos y tenemos misericordia, cuando hacemos y amamos la justicia, cuando defendemos al pobre y a la viuda, cuando hacemos lo que Jesús haría en nuestra ciudad. Allí vamos a decir que es una iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. Y podríamos decir, entre comillas, aunque no es eso lo que buscamos, el ser exitosos. Y no porque tal vez estamos brillando mucho, somos muchas personas, aunque sí también vamos a alcanzar a los que más podamos. El cuarto desafío es el de ser la voz de los que no tienen voz. Dice el libro de Proverbios, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia a los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. 31, 8, 9. La iglesia fue llamada a defender y hacer justicia, proclamar el año agradable del Señor. El evangelio trajo dignidad a las personas, equiparó sus derechos, asistió a los necesitados y defendió a los menesterosos y viudas. La conceptualización de la justicia social no ha cambiado. Hoy tenemos el deber de alzar nuestra voz por los que no tienen voz, pero también de interceder y amar a todos, incluso a los que desean anular la voz de los demás. ¿Ya? Estamos en un tiempo que se llama la nueva tolerancia, donde se tolera todo, se permite todo, hacer todo. Y nosotros, ¿cierto?, no vamos a caer en aquello como iglesia, porque el Señor nos enseña cómo conducirnos y qué hacer y no hacer, lo que es pecado y lo que no es pecado. El Señor nos enseña en su palabra, pero nosotros no podemos entrar en guerra con aquellos que piensan distinto a nosotros, no podemos entrar en guerra con la sociedad postmoderna, de tratar de imponerle por la fuerza nuestros principios y creencias y nuestros valores, sino que tenemos que hacerlo con mucha pertinencia, con mucha gracia de Dios, con mucho amor del Señor, de la forma en que lo hizo Jesús también y como lo hizo en los primeros años del cristianismo. Tenemos que llegar con el amor del Señor, con la ayuda en la necesidad. Entonces, de esa forma nosotros también vamos a ayudar que el Evangelio se pueda esparcir a las personas. El quinto desafío es el saber comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio. Tenemos serios problemas para transmitir el mensaje. Si bien eso es fruto de una multiplicidad de factores, quizás los más importantes sean el aislamiento que la iglesia se autoimpuso del mundo por años. Recuerden que la iglesia decía que no podía compartir con el mundo, no podía, ¿cierto?, ir al mundo ni mirar al mundo. Y se encerró en sus templos solamente. La falta de seguimiento del desarrollo social y tecnológico. ¿Cuántas iglesias se han cerrado a todo lo que es el desarrollo social y tecnológico? La ciencia la miraban como su enemiga. Y en este tiempo, con las mismas redes sociales, hemos visto, ¿cierto?, cuántas iglesias han sacado y hemos sacado provecho de estos avances de la tecnología. Pero hubo un tiempo en que la iglesia miraba con sospecha todo lo que es la ciencia y la tecnología y también el desarrollo social. Y fundamentalmente nuestra tendencia a la espiritualización del discurso, pretendiendo que al mismo tiempo las personas logren descifrar nuestros códigos espirituales y bíblicos. Debemos mejorar nuestra comunicación, ser más sintéticos, precisos, claros y atractivos en la comunicación. No como excusa para el mensaje, sino como facilitadores comunicacionales del Evangelio, a fin de que pueda llegar y ser entendido por todos. Por eso que también en este tiempo las iglesias tenemos que usar todo lo que son las redes sociales
para llegar con el mensaje, porque muchas de estas personas modernas solamente ellos se comunican a través de las redes sociales. Eh, entonces la iglesia tiene que también en ese aspecto abrirse camino para usar todo lo que más puede en tecnología y llegar con el mensaje del Evangelio a muchas más personas, a mucha más gente. Si nosotros nos restamos y decimos, no, no vamos a usar las redes sociales porque vamos a darle solamente énfasis a la presencialidad, porque eso es lo importante. Es verdad, la presencialidad tiene su lugar indiscutible, ¿ya? Y tiene su valor que nadie lo va a quitar. Pero también las redes sociales ayudan muchísimo para que lleguemos con el mensaje a otras personas, a otro tipo de personas que piensan distinto. Yo recuerdo que allá en Antofagasta llegó un matrimonio joven y el mismo día que llegamos nosotros, llegaron a la iglesia. Y eran de acá del sur, de Temuco. Eran dos profesionales que se habían casado y estaban viviendo una vida, como ellos decían, la vida loca allá en Antofagasta. Pero un día ella se cansó y dijo, ya, ya no más, le dijo. Vamos a buscar una iglesia. Y él tenía conocimiento del Evangelio, el esposo. Y dijeron, ya busquemos. Se metieron a internet. La primera iglesia que buscaron, encontraron fue la de Coviefi, en Antofagasta, la Alianza. Y dijeron, allá vamos a ir. Y se quedaron, conocieron a Cristo, y ellos eran los que nos ayudaban en todo lo que son las comunicaciones por Zoom y las redes sociales. ¿Ya? Pero ¿cómo llegaron a la iglesia? No llegaron consultándole a alguien y llamando a alguien, ¿cierto? Preguntándole, sino que consultaron por internet y pudieron llegar. Entonces, las iglesias tenemos que dar todas las facilidades para que la gente pueda tener acceso a una buena comunicación, a una comunicación que son de estos tiempos, ¿ya? Porque no solamente podemos mirar a esta sociedad postmoderna como que todo es malo, como que todo es negativo. Hay cosas que pueden ser positivas también. Y nosotros tenemos que entonces construir puentes para poder llegar a ellos en las cosas que estamos de acuerdo. Entonces la iglesia puede también tener una mirada, un acercamiento, construir puentes para poder alcanzar a aquellos que son de este pensamiento postmoderno. Y así llegamos al último y dice, el sexto y último desafío es el de saber formar a las próximas generaciones. La iglesia está comenzando a despertar de un largo letargo y reclusión, hablando de forma genérica, no solamente por el tema de la pandemia. En este sentido, no alcanza con enseñar, no es suficiente sentar nuestra posición, es menester alentar e inspirar a las próximas generaciones para que ellos ocupen lugares de preeminencia, estén donde hoy no estamos nosotros, se sienten en los lugares donde hoy no estamos accediendo. Ese es nuestro deber, que las próximas generaciones nos superen en fruto y extensión del reino de Dios. Claro que sí, porque nosotros ya, los que estamos muy viejitos, difícilmente vamos a cambiar nuestra estructura, nuestra forma de pensar, va a ser más difícil. Podemos abrirnos a muchas cosas, pero hay una estructura que ya está en nosotros. Pero las nuevas generaciones son las que podemos nosotros depositar en ellos la enseñanza, la formación, la inspiración, la motivación, para que ellos en el futuro sean los que estén ocupando lugares de liderazgo y sean de influencia en nuestra sociedad. No sabemos cuándo el Señor viene por nosotros, así que, y por su iglesia, tenemos que nosotros hacer la tarea de sembrar y formar a las nuevas generaciones. Como conclusión, hemos visto que la iglesia primitiva conmovió los cimientos de Roma mediante el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en sus corazones y modelaron sus vidas de conformidad con la vida de Cristo. Hacían lo que Él había hecho, hablaban como Él hablaba, se sacrificaron como Él se sacrificó. No fue por ellos, no fue por su estrategia solamente, no fue por su protagonismo, no fue por sus recursos, no fue por su capacidad, fue por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos devolverle al Evangelio la frescura y pertenencia que le quitamos. Es menester tomar la cruz y retomar la senda del sacrificio por el prójimo. Siempre nos ha impactado la vida de Juan el Bautista. No hizo milagros, no conquistó reinos, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no sanó enfermos, no levantó paralíticos, no mató gigantes. Pero Jesús habló de él y dice, les aseguro que de entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. La frase, voz que clama en el desierto, es referida en Juan 1:23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa voz era, ante todo, la voz de un hombre con un mensaje que había de ser presentado en un singular escenario, el desierto.
Juan predicó literalmente en un desierto físico. Sin embargo, el desierto al cual se refiere Isaías 40, 3 y 8 y Juan 1, 23, era más que piedras, arena y escorpiones. Era también un desierto de pecado. Juan, sin ser una voz en desiertos de mundanalidad, en donde otras voces habían sido calladas, hoy vivimos en un desierto espiritual. Y es necesario que nos levantemos y levantemos las voces de Dios y proclamemos en estos desiertos de pecados las verdades del que vive por la eternidad. Juan el Bautista fue el mayor, no por lo que hizo, sino por haberse vaciado lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y señalarlo. Soy solo la voz de uno que clama en el desierto. La iglesia debe hacer lo mismo, vaciarse para poder exaltar, señalar y mostrar solamente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. No permitas que después de haber escuchado por años la palabra de Dios, te suceda lo que le ocurrió a Jerusalén por no haber conocido el tiempo de su visitación, cuando vino Jesús en su primera venida. Si estás comprendiendo que no estás ajustado o ajustada ni en el espacio ni en el tiempo, es hora que te arrepientas y le pidas a Jesús que tome el centro de tu vida para no seguir deambulando. Dile a Dios, quiero vivir ajustado a tus tiempos y a tu voluntad. Encamíname, porque tú me has dado el vivir en un tiempo especial y no quiero ignorarlo. Abre mi entendimiento para comprender las Escrituras, porque sé que el tiempo de la segunda venida de Cristo se acerca y quiero estar despierto, despierto. Obra de tal manera que no me sorprenda. Quiero estar en luz. En tus manos están mis tiempos y te pido que me enseñes a contar mis días de tal manera que traigas a mi corazón sabiduría. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude para que en este tiempo nosotros podamos entender en la sociedad que estamos. Es una sociedad distinta, es verdad, pero también nosotros podemos tener acercamientos, miradas, construir puentes para llegar a ellos y llegar con el Evangelio no solamente con un discurso bonito, sino con un estilo de vida, un testimonio que haga que mostremos a Cristo en nuestros corazones para que ellos también puedan decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Dios los bendiga y les invito para que tengamos un tiempo de oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos orar y podemos encomendar nuestras vidas a ti. Te rogamos que tú, Señor, puedas usar esta palabra en cada uno de los corazones de los que estamos acá. Aquello que no se pudo entender, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo lo pueda revelar a cada una de las vidas. Pero lo importante, Señor, es que te podamos conocer a ti, conocer tu mensaje y conocer también la realidad donde estamos viviendo, en la sociedad donde nos ha tocado vivir, para que podamos, Señor, construir puentes, tener acercamientos con el mensaje del Evangelio y llevarlo a aquellos que aún no te conocen. Padre Santo, la necesidad del ser humano sigue siendo la misma. Hay un tremendo vacío en el corazón, una tremenda falta de amor, Señor, en el corazón de cada hombre y cada mujer, una falta de identidad, Señor, un vacío existencial tremendo. Y nosotros que te hemos conocido por tu gracia, somos los llamados a llevar este mensaje a aquel que no te conoce. Por eso, Padre, da fuerza y visión a tu iglesia para que podamos levantarnos en pos de lo que tú, Señor, deseas para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y que cada uno de nosotros se transforme en un paladín que lleve el evangelio, que lleve tu palabra a aquel que le necesita, pero no solamente con palabras, sino que también con hechos, con testimonio, Señor, de que somos realmente hijos e hijas del Señor. En tus manos estamos, Señor, y nos encomendamos a ti una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor los bendiga, estimados hermanos. Bendiciones para todos.